¿Ustedes creen que Dios conoce aún nuestros pensamientos? Amén. Y nuestro corazón. Entonces es interesante ver que Dios realmente sabe todas las cosas. El conocimiento de Dios, hermanos, es completo. Él conoce el pensamiento de nuestros vecinos, mis pensamientos, lo que hay en mi corazón, igual en el de ustedes. Entonces Dios sabe todo de todas sus criaturas. Dice que Él aún sabe los cabellos que tenemos. Son contados. Nuestros cabellos están contados. A ese nivel tiene conocimiento Dios. En cambio nosotros los seres humanos, para conocer algo, tenemos que aprenderlo. Amén. Necesitamos que alguien nos enseñe para nosotros tener conocimiento. Nosotros aprendemos según las cosas que vamos observando, que vamos analizando y tomamos decisiones según lo que vamos aprendiendo, según lo que deducimos, porque siempre a nosotros tenemos que aprender de un maestro o de alguien, pero Dios no necesita que un maestro le enseñe. Dios, el conocimiento de Dios, hermanos, no depende de ninguno de nosotros. El conocimiento de Dios es independiente, o sea que no depende de nadie para que Él sepa. Amén. Amén. Hebreos 4:13, ese verso habla de cómo ante Dios no hay nada oculto, hermanos. Amén. O sea que Dios no necesita descubrir algo, como el ser humano que descubre, no. Porque todas las cosas están reveladas ante los ojos de Dios. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. O sea que todo está descubierto ante los ojos de Dios y no hay nada oculto ante sus ojos. Quiere decir que Dios tiene conocimiento total de todas las cosas, hermanos. Nuestro conocimiento también, hermanos, es según vayan pasando los acontecimientos. O sea, nosotros conocemos según lo que vaya pasando durante el día. Amén. Pero Dios realmente conoce el pasado, el presente y el futuro. Amén. Nosotros quizás, incluso hoy día, hay cosas que no conocemos porque todavía no hemos vivido el día completo. Entonces hay cosas que en este día todavía no han ocurrido y como no la hemos vivido, no sabemos qué va a pasar en el día. Amén. Pero esas cosas de hoy día ya Dios sabe qué es lo que va a pasar. Quiere decir que Dios realmente sabe el pasado, el presente y el futuro. También hay otro caso cuando Caín mató a Abel. Ustedes saben que Caín y Abel prácticamente eran los pocos que existían en aquel tiempo. Amén. Y ustedes saben que Caín dice que mató a Abel. Y ningún ojo lo vio, hermanos. ¿Quién supo que Caín había matado a Abel si nadie lo había visto? Su creador nomás. Amén. Entonces, aunque no hubiese nadie, y Caín después como que se esconde, pensando que Dios no lo había visto, pero vemos que su creador, hermanos, sí había visto lo que había acontecido, y así es que Él sabe todas las cosas. Amén. Daniel 2:22. ¿Qué dice? Amén. Entonces Dios conoce, aún dice lo que está en tinieblas. ¿Ves? O sea, Dios, hermanos, conoce tanto de sus criaturas buenas como de las criaturas malas que Él ha creado. ¿Sí? O sea que Dios conoce aún los planes ocultos del enemigo. Dios conoce lo que quieren planear los demonios. ¿Sí? Dios conoce todo. Vamos a ir Isaías 44, versos 7 y 8. Hasta ahí nomás, hasta ahí, amén. Entonces, hermanos, mire, ahí lo que acaba de leer mi hermano dice, ¿quién proclamará lo venidero? ¿Sí? Y
y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, dice. Entonces dice que Dios, dice que Dios realmente Él proclama lo que ha de venir. Amén. Entonces, nosotros tal vez vemos que algunos brujos, algunos hechiceros, algunos astrólogos tratan de adivinar y visualizar el futuro, ¿sí? Pero realmente no conocen como Dios conoce, hermanos. Amén. Porque dice Dios, ¿quién proclamará lo que ha de venir? Porque lo de Dios, hermanos, es 100% seguro. Amén. Entonces, para Dios está claro el futuro. Amén. Vamos a ir a Jeremías. Amén, hermanos, ¿qué dice? Jeremías 17, el verso 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dios. Amén. Entonces, ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestro corazón, porque nuestro corazón, como es engañoso, nos engaña a nosotros mismos. Pero ese corazón lo conoce Dios. Amén. Y nuestros pensamientos, los más íntimos, también los conoce Dios. Amén. Entonces, el Señor realmente conoce todas las cosas y Dios tiene un conocimiento simultáneo, que quiere decir que conoce mis pensamientos como el de cada uno de ustedes y a la misma vez de todos, hermanos. O sea, Dios conoce todo de forma simultánea, hermanos. Amén. No como nosotros, que nuestro conocimiento es finito, el de Dios es infinito, o sea que no tiene límites. Amén. Quiere decir que Él conoce simultáneamente lo que está pasando en Perú, como lo que está pasando en China, como lo que está pasando en Japón, como incluso conoce todos los movimientos de las estrellas. Amén. Gloria a Dios. Conoce todo, tiene un conocimiento simultáneo, inmediato. Nadie necesita informarle a Dios qué está pasando en el mundo, porque el conocimiento de Dios ya está revelado ante sus ojos. Amén, hermanos. Amén. 1 Corintios 13:9. 13. Sí, 13:9. 1 Corintios. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces hasta ahí nomás. Dice que nosotros los seres humanos solo conocemos en parte. Amén. Una parte nomás conocemos, una parte nomás profetizamos. Pero Dios no conoce en parte, sino conoce completo. El otro verso era Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Por les aconsejo enseñándole. ¿De 14 más? Sí. ¿A quién le dio consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Entonces dice, ¿quién acaso le enseñó al Espíritu de Dios, no? ¿Quién le aconsejó enseñándole? ¿Acaso nosotros podemos enseñarle algo a Dios, hermanos? Nada. ¿Acaso nosotros podemos decirle, Señor, mira, estas cosas son así y estas cosas son asá? No le podemos enseñar a Dios, por más inteligentes que nosotros creamos que somos, o por más que entre un hombre sabio o un hombre con diplomas, no le puede enseñar a Dios, hermano. Amén. Porque la palabra dice, ¿quién le enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejará enseñándole? Pues nadie, hermanos. Amén. Dice, ¿a quién pidió consejo Dios para ser avisado? A nadie. Por eso digo, nosotros no es que vamos a informarle a Dios nuestra situación. Si nosotros oramos, no es para que Dios se informe de lo que estamos pasando, sino para pedir que Él intervenga y nos ayude. Amén, hermanos. Entonces no hay nadie, por más ciencia que tenga la persona, no hay nadie capaz de enseñarle a Dios. Amén. Y el otro verso, ¿cuál era? 40:28, ¿qué dice? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
Amén. Entonces dice que no hay quien alcance el conocimiento de Dios y también sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, hermanos. Amén. Entonces nosotros tenemos un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Amén. Entonces nuestra vida tiene que estar en sus manos, porque Él tiene un destino para nosotros. Vamos a leer Juan 6:6, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces, algunas personas dicen que como Jesús pregunta, ¿de dónde compraremos pan? Entonces ellos dicen que Jesús no sabe todas las cosas, porque el Señor está preguntando, ¿de dónde vamos a comprar el pan? Como que Él no sabe, ¿no? Como que Él no tiene el conocimiento de dónde pueden conseguir el pan para alimentar a la multitud. Entonces algunas personas se toman de este versículo para dar a entender que Jesús no conoce todas las cosas. Y Jesús así pregunta, pues, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero ustedes habían dicho que ustedes creen que Jesús sí sabe todas las cosas. Amén. Entonces, ¿acaso Jesús no sabe, hermanos? ¿Por qué pregunta Jesús? Primeramente, le está preguntando a Felipe. Felipe es un discípulo del Señor, amén. Y Felipe vivía cerca de ese lugar, vivía en un lugar llamado Betsaida. Y Betsaida está cerca de este lugar donde está Jesús con la multitud. Entonces Jesús le pregunta a Felipe, porque como Felipe vive cerca, entonces como él debe conocer algún lugar donde puedan comprar, porque él vive cerca, amén. Es como que yo le pregunte al hermano Miguel, ¿dónde hay una ferretería por aquí? Entonces le pregunto a Miguel porque como él vive cerca, me va a dar seguramente alguna referencia, amén. Entonces por eso Jesús le pregunta, de los 12 discípulos le pregunta a Felipe, porque él está cercano, él conoce ese lugar, amén. Pero la respuesta es si Jesús conoce o no todas las cosas. Y la verdad es que Jesús sí sabe todas las cosas, hermanos, amén. Porque dice el verso 6 que esa pregunta le hizo para probarle, no porque Jesús no conociera, sino para probar a Felipe. Amén, hermanos. Porque dice, porque él sabía lo que iba de hacer. Amén. Entonces, ¿qué iba a probar a Felipe, hermanos? Iba a probar primeramente la fe de Felipe. Porque había venido una gran multitud y no había cómo alimentar esa multitud. Imagínense, son más de 5,000 personas. ¿De dónde, hermano Miguel, vamos a alimentar esta multitud? Entonces, primeramente está probando la fe de Felipe, porque ya Felipe había visto que el maestro había hecho muchos milagros. Amén. Y Felipe, en vez de decir, Señor, pero tú obras milagros, amén. Tú caminas sobre las aguas, tú haces maravillas. En vez de Felipe tener fe, Felipe comienza a contar cuánto dinero hay. Y dice que hay 200 denarios de dinero. Y con eso no va a alcanzar, dice Felipe, porque hay demasiada gente. Entonces, por eso es que Jesús le hace esa pregunta, para probarle. Amén, hermanos. Porque si él hubiera tenido fe, hermanos, ¿cuántos saben que Dios en el desierto dice que mandó maná del cielo? Amén. Entonces sabe que Dios hace maravillas y el Señor también podía hacer que llueva pan del cielo, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pero Felipe no vio a Dios, sino que él comenzó a contar su dinero, cuánto tenía. Amén.
Entonces, no es que el Señor no sabía de dónde sacar los panes, sino que estaba probando la fe de Felipe. Y yo les voy a poner también el ejemplo de cuando Pedro negó a Jesús. Entonces Pedro le dice a Jesús: Maestro, yo nunca te voy a negar. Amén. Pero Jesús, ¿qué le dice? Que lo va a negar 3 veces. Entonces Jesús ya sabía lo que iba a hacer Pedro. Amén, hermanos. Entonces vemos que Jesús realmente sabe todas las cosas.